La explicación a tales cambios parece derivarse de la teoría causal de la referencia, la cual se propone explicar cómo los términos de la ciencia pueden referirse a los mismos aspectos de la realidad, aun cuando las teorías sobre aquellos aspectos de la realidad hayan cambiado radicalmente. Exploraremos una vía de análisis para responder a tales reparos, con base en el cual, aunque aceptemos con Putnam la idea de que los significados no están en la cabeza, expliquemos simultáneamente cómo es que tienen lugar los cambios de significado, o en palabras de... Bueno, en primer lugar quiero agradecer esa invitación que me hicieron los profesores del Departamento de Filosofía de la Universidad del Valle, el profesor Omar Díaz, Luis Humberto Hernández y William González. De antemano celebro esta iniciativa de conmemorar los 50 años de publicación de la estructura de las revoluciones científicas. Debo confesar que por mis compromisos en el doctorado en la Universidad Nacional, pues digamos que desde hace ya algún tiempo pues no había retomado, digámoslo así, algunas lecturas que con mucho cariño había dedicado a Kuhn, especialmente a la estructura de las revoluciones científicas y por supuesto al camino desde la estructura, donde presenta algunas de las objeciones que dirigen contra la teoría causal de la referencia. Entonces aproveché esta invitación como para retomar algunas de esas lecturas y examinar esas objeciones a la luz de la teoría causal de la referencia defendida por Putnam, pero también la que defiende Kripke en Naming and Necessity. De hecho, aproveché que venía trabajando hace un semestre con Yesid en la maestría en filosofía de la Universidad de Caldas, precisamente estos problemas que se derivan de la tesis de la inconmensurabilidad de teorías, y por eso pues también me animé a invitarlo con la autorización de los profesores del departamento para que leyera conmigo pues parte de lo que hemos venido trabajando. Él por supuesto no comparte algunas de las intuiciones que yo presento en este trabajo. Entonces pues, básicamente nos dividimos el trabajo de tal manera que él presentara la reconstrucción, que me parece es una reconstrucción juiciosa de las distintas variaciones que aparecen del argumento de la tierra gemela de Putnam en significado y referencia, y yo pues me voy a concentrar en indicar algunos de los problemas que se derivan precisamente de esa discusión. Entonces voy a indicar básicamente cuál es el propósito del trabajo. O sea, nos proponemos hacer un análisis de las objeciones que Kuhn dirige a la teoría causal de la referencia. Entonces vamos a seguir la siguiente ruta de análisis. Entonces, en primer lugar, pues vamos a presentar los problemas semánticos derivados de la tesis del cambio semántico. Digamos en términos generales, como podríamos interpretar la tesis de la inconmensurabilidad de teorías, una tesis que se opone a uno de los dogmas centrales de la concepción heredada, que es la tesis de la invarianza del significado y el referente. Vamos a hacer un contraste entre las tesis mantenidas por Kuhn a partir de la teoría o de la tesis de la inconmensurabilidad de teorías, y pues vamos a examinar el argumento de la tierra gemela y por supuesto los principales ataques que Kuhn dirige en su contra, para establecer más o menos cuál es el alcance que tienen esas críticas. Y en último término, pues yo quisiera sugerir una posible línea de respuesta a esas objeciones a partir de lo que David, como pues, todos saben, un neokripkeano, se propone, digámoslo así, refinar la teoría causal de la referencia en términos de una suerte de naturalización o de una explicación natural de la referencia, y esto es a lo que él llama
los modos causales del significado. Entonces, quisiera básicamente explorar, aquí realmente no hay un argumento articulado, pero sí quisiera que exploráramos esa posible línea de respuesta a los argumentos que Kuhn dirige en contra de la teoría causal, sin perder de vista, por supuesto, los alcances que tiene. O sea, por qué los ataques que Kuhn dirige a la teoría causal pueden resultar perturbadores para aquellos quienes se suscriben a un realismo semántico pues de esta categoría. Entonces, una de las tesis más perturbadoras para los filósofos de la ciencia, después de publicada la estructura de las revoluciones científicas, es sin lugar a dudas la tesis de la inconmensurabilidad de teorías. La conmoción que suscitó en el concierto de la filosofía de la ciencia contemporánea obedece a que, de ser correcta la tesis, una buena parte de los dogmas de la concepción heredada no se podrían mantener de manera coherente. Entre ellos, la teoría de la invarianza de los referentes a través del cambio científico. Este último dogma establece que, a pesar de los cambios interteóricos, se preservan las relaciones teóricas y los referentes aparentes de las teorías pasadas en las teorías sucesoras. En contra de dicha tesis, Kuhn mantiene, a partir de la hipótesis de la inconmensurabilidad, que ningún término en el lenguaje de T' es sinónimo de o expresa el mismo concepto de un término en el lenguaje de T. A esta tesis se le conoce como la tesis del cambio, la tesis del cambio del significado. Ningún término en el lenguaje de T' es coextensivo de un término en el lenguaje de T, o tesis de cambio en la referencia. Ninguna parte de la ontología de T' es parte de la ontología de T, o tesis del cambio ontológico. La inconmensurabilidad de causa de 1 y 2 equivale a no intertraducibilidad. De las afirmaciones anteriores surgen algunos problemas formidables, no solo para la epistemología contemporánea, sino también para la filosofía del lenguaje. Entre ellos, parece un asunto urgente de tratar de averiguar cuál es la relación entre el significado y el referente de los términos de las teorías científicas. ¿Se sigue necesariamente, como Kuhn lo supone, que un cambio en el significado de un término científico implica un cambio en su referente? ¿Será posible formular una teoría de la referencia que responda no solo al éxito de la referencia en el curso del desarrollo de la ciencia, sino también a su fracaso? Pues, como es bien sabido por todos, quizá una de las críticas que aparecen en la literatura de manera recurrente en contra de la teoría causal es que quizá podría resultar como una explicación satisfactoria del éxito referencial cuando hay cambios teóricos, pero en lo que se muestra, digamos, insatisfactoria la tesis, la teoría causal de la referencia, en lo que se muestra débil, es que no logra explicar satisfactoriamente cómo es que tiene lugar el fracaso en la referencia. ¿Podría una teoría semejante lidiar con el hecho bastante intuitivo de que hay significados más o menos estables, mientras que otros cambian de manera dramática o incluso desaparecen del léxico de la ciencia? Pues Kuhn, sobre todo en textos posteriores a la estructura de las revoluciones científicas, parece dispuesto a admitir que hay significados que permanecen de alguna manera con el cambio científico. Pues es muy bien sabido por todos que su interés se concentra principalmente en aquellos términos cuyos cambios de significado pues dan lugar a cambios mucho más dramáticos en el curso del desarrollo de la ciencia, que es lo que se desprende precisamente de las revoluciones científicas. Entonces, si bien parece estar dispuesto a conceder que algunos términos preservan algunos significados, él se va a concentrar principalmente en aquellos cambios dramáticos que se derivan de las revoluciones científicas. En el presente trabajo exploraremos una posible respuesta a estos interrogantes. Bueno, al menos vamos a sugerir una posible línea de análisis, que insisto, pues realmente aquí no tenemos todavía una propuesta plenamente articulada. Para hacerlo, quisiéramos averiguar qué tan provisoria podría resultar una teoría de los modos causales de los significados, como la defendida por Michael David. Como es bien sabido, David es uno de los neoclitianos más entusiastas, por lo que desde hace ya más de 2 décadas ha intentado enfrentarse a algunos de los desafíos conceptuales que impone la teoría causal, entre ellos cómo responder al fracaso de la referencia.
Con este propósito en mente, encontramos conveniente examinar críticamente los argumentos que Kuhn dirigió contra esta teoría a la luz de la respuesta que David ofrece para rechazar uno de los contraejemplos que se han dirigido en contra de la teoría causal de la referencia, a saber, el contraejemplo de Madagascar. La tesis del cambio semántico versus la tesis de la estabilidad referencial. En el análisis del lenguaje de la ciencia, hay varios problemas que resultan increíblemente perturbadores para los filósofos. Ello se debe principalmente al hecho de que una teoría del desarrollo de la ciencia, en principio, debería ser compatible con los cambios lingüísticos que tienen lugar en el desarrollo de la ciencia. Así como nos lo muestra la historia de la ciencia, han tenido lugar cambios en el significado de los términos científicos, tal y como lo ilustra Kuhn a partir del cambio semántico del término movimiento en el tránsito de la física aristotélica a la física newtoniana. Asimismo, ha habido aparentes cambios en la referencia, o al menos en el modo como se dividen y reagrupan los miembros de una clase científica, tal y como lo ilustra Kuhn a partir del análisis del término planeta en el tránsito de la física aristotélica a la física newtoniana. Adicionalmente, han tenido lugar casos aún más problemáticos, como los ilustrados por la eliminación de términos teóricos que fallaron al referir. Entre los más notables encontramos los referidos por Laudan en su defensa de la metainducción pesimista. Pues nosotros sabemos que la lista de casos es sorprendentemente amplia, pues va básicamente de los fallos de referencia ilustrados por la teoría de las esferas cristalinas en la cosmología antigua y medieval. Tenemos, por supuesto, un caso que también resulta decisivo en la explicación de las revoluciones científicas de Kuhn en la estructura, que es el caso del flogisto, y por supuesto las teorías del éter, es otro de los ejemplos en los que Laudan se apoya en defensa de la metainducción pesimista. Una posible explicación a tales cambios parece derivarse de la teoría causal de la referencia, la cual se propone explicar cómo los términos de la ciencia pueden referirse a los mismos aspectos de la realidad, aun cuando las teorías sobre aquellos aspectos de la realidad hayan cambiado radicalmente. Para explicar cómo es que tales aspectos de la realidad permanecen estables, sus defensores mantienen que, primero, la referencia de los términos se fija mediante un bautismo inicial, así lo llama Kripke. Putnam prefiere referirse a ellos como eventos introductorios, en el que a partir de los siguientes mecanismos se establecería o se fijaría mejor la referencia de los términos. Esos dos procedimientos consisten principalmente en seleccionar un conjunto de instancias paradigmáticas o muestras y, en segundo lugar, establecer la relación de identidad de clase. Esa relación de identidad de clase se determina a partir de las propiedades subyacentes a dicha clase. Bueno, para Kripke, por ejemplo, ese acto bautismal se puede hacer a partir de dos procedimientos, uno mediante ostensión y el otro mediante descripción. ¿En qué se diferencia la teoría causal de una teoría a la que parecen suscribirse, al menos en algún tipo de, no sé si de versión deflacionaria como fuese, los defensores de la tesis de la inconmensurabilidad como Kuhn y Feyerabend, que en este caso sería una variación de la tesis descriptiva del significado? Bueno, a diferencia de los que se suscriben a una teoría descriptiva del significado, para los defensores de la teoría causal, los significados no están en la cabeza, o dicho en otros términos, los estados psicológicos no determinan la extensión del término, y la fijación de la referencia de un nombre propio no exige que éste satisfaga la descripción identificadora. Entonces el ejemplo que ofrece Kripke es que yo puedo estar equivocada sobre todas las cosas que diga de Aristóteles, pero Aristóteles sigue siendo Aristóteles. Bueno, en segundo lugar, los nombres propios, que de hecho la teoría causal digamos que nace con la motivación de explicar o ser una teoría para explicar enunciados de identidad a partir de nombres propios, y después se extiende para explicar cómo es que nosotros fijamos la referencia a los términos de clase. Son transmitidos por los hablantes presentes en el bautismo inicial, que incluirán el introductor o los introductores del nombre a otros hablantes, estableciéndose así cadenas causales de comunicación. Una cadena causal de comunicación tiene su origen en un bautismo inicial y vincula a los usuarios de un nombre con su referente
en virtud de la pertenencia de estos hablantes a una misma comunidad lingüística en la que el nombre va transmitiéndose, por así decirlo, de eslabón a eslabón. En tercer lugar, para comprender la naturaleza de la relación de identidad de clase, es necesario distinguir entre propiedades esenciales y propiedades superfluas o superficiales. Las primeras indican aquellas propiedades del objeto que le son necesarias en cualquier mundo posible. Las segundas se refieren a aquellas propiedades contingentes del objeto. En cuarto lugar, la relación de identidad de clase se establece a partir de las propiedades esenciales de los términos de clase. Esta idea puede ser mejor capturada a partir de la teoría de los designadores rígidos defendida por Kripke, y de acuerdo con la cual el término agua designa rígidamente a H2O, es decir, la propiedad esencial del agua es su composición química, de suerte que en todos los mundos posibles el agua es necesariamente H2O. En defensa de las tesis aquí esbozadas, los defensores de la teoría causal ofrecen un conjunto de argumentos modales. El más célebre es el experimento mental de la Tierra Gemela de Putnam, y como es el que Kuhn se propone rebatir, lo reconstruiremos enseguida, no sin antes indicar que a la luz de la tesis de la inconmensurabilidad, tanto Kuhn como Feyerabend se apoyan en una versión de la teoría descriptiva de la referencia, con base en la cual se mantiene que la referencia de los términos centrales de nuestras teorías científicas viene determinada por los principios de las teorías en las que figura. Bueno, de hecho, en Possible Words in the History of Science, Kuhn se suscribe explícitamente al siguiente supuesto semántico. Saber lo que una palabra significa es saber cómo usarla en comunicación con otros miembros del lenguaje, de tal suerte que si el uso de un término individual cambia, entonces el uso de los términos asociados cambia normalmente con él. Sin embargo, tal y como lo defiende David, la teoría descriptiva del significado no está lejos de ser problemática. En particular, se enfrenta al llamado problema de la ignorancia y el error, identificado por Kripke. Dado que hablantes que parecen perfectamente competentes en el uso de una palabra son incapaces de proporcionar las descripciones apropiadas de sus referentes, y lo que es aún peor, a la luz de la teoría descriptiva, los hablantes estarían usualmente equivocados sobre el referente, en virtud de que las descripciones que se ofrecen no se aplicarían a este. Bueno, entonces enseguida Jessie va a hacer una presentación de las distintas variaciones que tiene el argumento de la Tierra Gemela para poder pasar a los ataques que dirigen contra de este experimento mental. Básicamente el argumento de Putnam, lo que quiere mostrar, por lo menos en la reconstrucción que hicimos, es que los estados psicológicos no son esenciales para determinar el significado, uno. Y lo segundo es que la intención con ese significado no determina la referencia. En ese sentido, yo podría tener un significado o una manera de entender un concepto, entender una referencia, pero eso no implica, digamos, podría estar equivocado, y pues la posterior corrección vendría de entender cuál es la naturaleza de esa referencia. ¿Cierto? Ok, entonces pues el argumento de la Tierra Gemela se propone atacar dos supuestos de la teoría descriptiva del significado, que a juicio de Putnam no se pueden satisfacer conjuntamente. Conocer el significado de un término es estar en un cierto estado psicológico, memoria y creencia. El significado de un término determina su extensión, referencia, en el sentido de que misma intención con ese deriva hacia la misma extensión. Putnam intenta mostrar que el significado de un término no depende de estados psicológicos y que la intención no determina la extensión. Para defender esto, Putnam ofrece 4 versiones del experimento mental. Variación 1. Premisa 1. Existe un líquido en Tierra Gemela llamado agua, que en apariencia es indistinguible del agua que conocemos, y que incluso compone a los lagos, mares, lluvia, etc. de esa tierra, pero cuya composición es X, Y, Z. Segunda premisa. En una visita de terrícolas a la Tierra Gemela, estos creerán que el agua de allá tiene el mismo significado que en la Tierra, esto es H2O. No obstante, el mismo se alterará cuando se constate que tal agua es XYZ, lo que pues podría pensar, bueno, el estado psicológico entonces no es relevante y debería modificar la manera de entender el concepto, en tanto el mundo o algo externo me está mostrando que estoy equivocado. Tercera premisa. De darse que los habitantes de la Tierra Gemela visiten nuestra Tierra, estos creerán que el líquido agua está compuesto de X, Y, Z.
aunque una vez se enteren de su real composición, sabrán que agua T significa H2O. Por lo tanto, aunque en apariencia la diferencia radica solo en los significados de agua, como XYZ en tierra gemela y H2O en tierra, sin que se altere la extensión del término agua, esto no ocurre, pues la extensión en sentido agua T es el conjunto de las totalidades, de todas las totalidades que constan de las moléculas de H2O, mientras que la extensión en el sentido agua tierra gemela es el conjunto de todas las totalidades que constan de moléculas de X y Z. Por lo tanto, la extensión no depende de las suposiciones o creencias del sujeto. ¿Sí? ¿Cuáles son las implicaciones de este argumento? El significado, intención, con este, de un término no debe establecerse con base en las cualidades superficiales del objeto. Es decir, las propiedades superficiales no determinan si una sustancia es agua, sino que son las propiedades profundas las que determinan la identidad de clase, que viene expresada a través de su composición química. Dicha composición incide en nuestra manera de entender el comportamiento de tal objeto. Por lo tanto, la intención del término viene dada por dicha composición, la cual está en el mundo. Así, la extensión a nivel micro determina la intención o el significado. Adicionalmente, el estado psicológico del sujeto, intención con C, no es relevante para establecer el significado, intención con S. Y en consecuencia, los significados son algo que trascienden los estados mentales del sujeto, son algo externo. A la luz de lo anterior, parece legítimo que nos preguntemos ¿qué es entonces, después de todo, el significado? ¿Qué es el referente para los defensores de la teoría causal? Es claro que disponemos de una respuesta negativa para ambas preguntas. Ni el significado ni el referente son funciones de estados psicológicos de los hablantes. Si no lo son, entonces, ¿son funciones de qué? Podemos ofrecer prima facie una respuesta general. Los referentes son funciones de las identidades de clase de los objetos. Para Kripke, por ejemplo, el referente de un término se fija bien sea mediante extensión o descripción, y a partir de ello se determina una única propiedad, que sería pues la propiedad esencial, ¿cierto? El significado, por contraste, es una función de lo que Putnam llama la división del trabajo lingüístico, pues digámoslo, en ese sentido, entender el significado de un término vendría dado por la experticia, ¿cierto? O digamos por el conocimiento que reside en quienes más saben de determinado tema. ¿Sí? Que queda ilustrada por la variación 4 del argumento. La realización de determinado tipo de actividad capacita a ciertos miembros de la comunidad lingüística para establecer el significado de determinados términos. Esto implica que no todos los miembros de la comunidad lingüística, para quienes el empleo del término en cuestión sea importante, serán capaces de determinar, aprender el método de determinación, el significado del término. Esta tarea recae en una subclase especial de hablantes. De este modo, la identificación que hacen estos hablantes, expertos, pasa a través suyo al cuerpo lingüístico colectivo. Aunque no todos los miembros de ese colectivo puedan determinar el significado preciso, este pasará a formar parte del significado social de la palabra en cuestión. En eso consiste la división lingüística del trabajo. De esto podemos colegir que la extensión de un término es algo que se determina a partir de cómo es el mundo, mientras que el significado, por contraste, es algo que se determina socialmente a partir del trabajo lingüístico que llevan a cabo los expertos. Variación 2 del argumento. Primera premisa. Oscar Sub 1 y Oscar Sub 2 estaban en el mismo estado psicológico en 1750 al no saber la composición del agua. Segunda premisa, en 1800 se descubrió la composición del agua en ambos mundos, composiciones distintas, H2O en tierra, XYZ en tierra gemela. Un mismo estado psicológico no implica una misma manera de entender las cosas. Por lo tanto, no es necesario que Oscar Sub 1 y Oscar Sub 2 entendiesen el término agua de igual modo, aunque estuviesen en el mismo estado psicológico. La extensión del término agua, y de hecho su significado en el uso intuitivo y preanalítico del término, no es una función del estado psicológico de los hablantes por sí mismo, y por lo tanto los significados no están en la cabeza. Implicaciones de este argumento. En esta variación del argumento, Putnam introduce un viaje en el tiempo en el que tanto Oscar Sub 1 como Sub 2 desconocen las estructuras químicas del agua. En sus tierras respectivas,
pero tienen las mismas creencias preanalíticas sobre el agua. Ejemplo, es la sustancia que sacia la sed y que puebla los mares, etc. Sin embargo, la extensión del término agua en tierra era H2O, tanto en 1750 como en 1800, y a pesar de que tanto Oscar Sub 1 como Oscar Sub 2 tienen las mismas creencias, lo entienden de manera diferente. De lo anterior, Putnam concluye que estar en un mismo estado psicológico, intención con C, no garantiza que las cosas se entiendan del mismo modo, pues la intención con eso, el significado del término se refiere a X objeto, pues la intención o significado del término que se refiere a X objeto no depende de los estados psicológicos, sino de la composición real del objeto, extensión. Variación 3. Supuesto 1. Putnam se encuentra frente a un vaso de agua en dos mundos posibles, W sub 1 y W sub 2. Sea W sub 1 la Tierra y W sub 2 la Tierra gemela. En la primera, la composición del agua es H2O, mientras que en W sub 2 la composición del agua es XYZ. La premisa: agua es un término relativo a un mundo donde la palabra agua tiene un significado relativo constante, es decir, significa lo mismo en W sub 1 que en W sub 2, aunque no se correspondan en extensión. O sea, para todo mundo W, X es igual a agua, o X es agua, equivale a que X mantiene la relación mismo L con la entidad a la que se hace referencia con este W, o sea, un designador, pues, una cuestión de rey, ¿cierto? Yo establecería, si yo digo, bueno, este vaso con agua, entonces, así yo no conozco las propiedades esenciales del objeto, estoy diciendo que si hablo que en un mundo o en una tierra gemela también hay agua, lo mínimo que exijo es que sea la misma, que tenga la misma microestructura que el vaso que estoy señalando aquí. No importa si muchas de las propiedades son desconocidas para mí. ¿Sí? Esa es la premisa. Putnam profiere este vaso de agua, donde este es un este de rey. Es decir, se refiere a una relación establecida en la ontología, no en el lenguaje, donde proferir este vaso es agua significa que el líquido en el contenido tiene una relación mismo L con el resto del líquido de agua en el mundo real, una definición ostensiva en el mundo real. Digamos que eso condiciona de algún modo que si yo voy a decir que en una tierra gemela otra cosa es agua, lo mínimo que yo puedo esperar de esa agua es que comparta las mismas propiedades que el vaso que yo señalé. Así yo no las conozco. Por lo tanto, de ser correcta la premisa 2, entonces la sustancia que en W sub 2 es llamada agua, no lo es. Y no coincide en el significado tal sustancia en W sub 1 y en W sub 2. Entonces, agua es un designador rígido independiente de la variable W, dado que tal expresión se refiere al mismo individuo donde el designador designe en todo mundo posible H2O. Uno diría entonces que XYZ es otra clase natural. Implicaciones del argumento. El significado de la sustancia agua está determinado por la relación mismo L que se establece a partir de una definición ostensiva, que es independiente de las propiedades superficiales de tal líquido. El hecho de que se haga una definición ostensiva involucra una relación de rey, por tanto, su incidencia se da sobre la ontología, no sobre las relaciones de tipo lógico como las que imperan en el lenguaje, propiedades de dicto. Alguien puede no saber a cabalidad cuáles son las propiedades micro de un objeto, pero si se refiere a este a través de la ostensión, de algún modo se refiere a aquellas propiedades que no conoce, pero que están en este. Bueno. Si se apela a definiciones ostensivas, no hay manera de postular un mundo posible W sub n, o cualquiera, donde la relación cambie. Es decir, una definición de tal naturaleza designa rígidamente al objeto, tanto que es imposible imaginárselo con otras propiedades, pues de darse el caso, ello modifica automáticamente su esencia y en consecuencia se estaría frente a otra clase de objeto. Así, H2O es una clase natural distinta de la clase natural XYZ. Y pues hay una última variación del argumento. Supuesto 1. Las cacerolas de aluminio y las de molibdeno, metal escaso en la corteza terrestre, no pueden distinguirse salvo por un experto.
Supuesto 2. El molibdeno es tan común en la Tierra gemela como lo es el aluminio en nuestra Tierra. Supuesto 3. En la Tierra gemela se le llama aluminio al molibdeno y molibdeno al aluminio. Primera premisa. Si un terrícola viajase a la Tierra gemela, no se percataría de que las cacerolas están hechas de molibdeno, menos aún si los gemelícolas dicen que estas son de aluminio. Segunda premisa. Un experto en metalurgia, sea terrícola, sea gemelícola, puede saber si algo es de aluminio o es de aluminio entre comillas, es decir, de molibdeno. Esa premisa, Oscar sub 1 y Oscar sub 2, al no ser expertos en metalurgia, estarían en el mismo estado psicológico respecto al caso de las cacerolas, aunque evidentemente la extensión de aluminio sea diferente de la extensión de aluminio entre comillas que corresponde al molibdeno. Por lo tanto, vemos de nuevo que el estado psicológico no determina la extensión o el significado, hablando preanalíticamente, o el significado de la palabra, lo que significa que los significados pues, no están en la cabeza. ¿Cuáles son las implicaciones de este argumento? Saber que algo es aluminio, entre comillas, es decir, molibdeno, distinto del aluminio, no depende del estado psicológico. Un experto en metalurgia determina que algo es aluminio o molibdeno, diferenciándolo del aluminio, no por su estado psicológico, sino por las micropropiedades de estos metales, siendo la extensión, la composición química, lo que marca las pautas de clasificación o las micropropiedades que solo serían accesibles a alguien que sepa del asunto. Ello marcaría pues las pautas de clasificación, mientras que el significado es algo que se determina a partir de la adición del trabajo lingüístico, es decir, de la experticia. Ahora bien, somos conscientes de que a la luz de lo anterior se darían problemas urgentes para el análisis del significado y el referente, así como el uso de ciertos términos en los hablantes que exceden los límites de este trabajo, entre ellos, en que no parece haber una teoría del significado articulada en el marco conceptual de la teoría causal, y que con base en ella se pretenda reducir la importancia, tal y como lo sostiene Kuhn, de los cambios semánticos que tienen lugar tras los cambios revolucionarios. En virtud de ello, pasaremos a examinar las críticas que Kuhn dirige en contra de la teoría causal de la referencia, básicamente pues en contra de los argumentos de Pogna. Para Kuhn no se sigue la conclusión según la cual en la Tierra gemela el agua significa XYZ, sino que su conclusión debe ser del siguiente tenor. A empezar de nuevo, debe haber algún error grave en la teoría química. A su juicio, los términos XYZ fueron sacados de la teoría química moderna y esto es incompatible con propiedades casi idénticas a las del agua, pero que no lo son. Si se descubriese de hecho una sustancia XYZ, ello demostraría la existencia de errores fundamentales en la teoría química tal y como es usada. En consecuencia, solo un léxico estructurado de modo diferente, que estuviera modelado para describir un mundo muy diferente, se podría describir sin contradicción el comportamiento de XYZ, y en este léxico H2O ya no podría referir a lo que nosotros llamamos agua. Pasamos entonces a la segunda objeción y pues después vamos a hacer algunos comentarios sobre estos argumentos. Para Putnam, es la fórmula y la composición química la que determina si una sustancia es agua, no sus características superficiales. H2O no solo identifica muestras de agua, sino de hielo y vapor. Sin embargo, en 1750, los dos estados de agregación nombrados no eran considerados muestras de agua. El agua era el genérico con una propiedad esencial, la liquidez. Los dos estados eran considerados cambios químicos. O sea, si nosotros nos detenemos en esta segunda objeción, notamos obviamente que lo que Kuhn aquí va a objetar es que la muestra que se elige para poder llevar a cabo la fijación de la referencia cambia entre 1750 y 1800. En 1750, pues uno se podría figurar que el tipo de mecanismo que opera es como una especie de ostensión, entonces lo que hacemos es señalar, supongamos, un vaso de agua como agua, pero en virtud de una propiedad que marcaría la relación de identidad de clase, que en este caso sería la liquidez. Ocurre que a partir de la revolución química, después de 1780, esa relación de identidad de clase se establecería, siguiendo obviamente pues parte de lo que nos refieren los defensores de la teoría causal, su composición química. Entonces, digamos que lo que parece inquietarle no es solo que esas muestras o esas instancias paradigmáticas que se eligen cambien,
sino que sobre esa base no podamos disponer de criterios no arbitrarios para poder establecer una distinción entre propiedades esenciales y propiedades superficiales. Yo creo que, de hecho, el siguiente argumento muestra con mucha más fuerza cómo es que pareciera ser que esa distinción entre propiedades superficiales y propiedades esenciales es completamente arbitraria. Bien, en 1780, con la revolución química, se asume que una especie química puede existir en los tres estados de agregación. Por lo tanto, después de eso, la distinción entre sólidos y líquidos y gases se vuelve física, no química. A la luz del experimento de Putnam, dicho cambio solo se considera en relación con la liquidez del agua, no con sus demás estados de agregación, y que son propios de la descripción de la teoría química moderna. A la luz de ello se presentan nuevas dificultades que podrían desafiar el término de clases naturales y, a juicio de Kuhn, debería impedir la aplicación automática de la teoría causal a estas. ¿Qué propiedades pertenecen a la clase por definición y cuáles son contingentes? ¿Cuántas propiedades son necesarias y cuántas son contingentes? El léxico, que involucra usar términos como H2O, es rico y sistemático. Su uso implica apelar a otros términos y señala nuevos problemas. Entre ellos, ¿es el deuterio hidrógeno y el agua pesada realmente agua? ¿Qué decir del agua supercrítica? Aunque sea más fácil trabajar con propiedades teóricas que con superficiales, los problemas de significado y sus cambios, a juicio de Kuhn, aún permanecen. Entonces, digamos que a la luz de esta objeción, pues resulta bastante llamativo que él se pregunte si el deuterio y el agua, perdón, si el deuterio es hidrógeno y el agua pesada es realmente agua, y si el agua supercrítica puede ser considerada todavía agua. Es decir, ¿qué podemos decir o qué puede decir un defensor de la teoría causal frente a la pregunta ¿es el agua pesada todavía agua si su composición química cambia? De la respuesta en este caso, creo yo, pues sería que en efecto se trataría de clases naturales distintas. Si lo que determina que se debe estimar como una clase natural es su composición química, si cambie, qué sé yo, un isótopo, entonces en ese caso tendríamos que hablar, esa pienso yo sería la respuesta quizá más espontánea, es que en efecto se trataría de clases naturales distintas. Creo que el argumento quizá más fuerte de Kuhn aparece como en una tercera variación del argumento, a la luz de las siguientes premisas. Las propiedades superficiales no son menos necesarias que sus sucesoras aparentemente esenciales. Decir que agua es H2O líquida es colocarla en un sistema lexical y teórico que permite predecir sus propiedades superficiales, entre ellas, por ejemplo, sus puntos de ebullición y congelación. Entonces, nótese que a la luz de la segunda premisa, lo que Kuhn pretende cuestionar es que una cualidad que es todas luces considerada por Putnam como una cualidad superficial y que es lo que no va a ser, digámoslo así, tenido en cuenta al momento de fijar la referencia de una clase natural, pues para Kuhn sí resulta ser una propiedad, digámoslo así, tan esencial como lo sería su composición química en la práctica científica ordinaria. Entonces, yo voy a quiero determinar el punto de ebullición, debo de tener en cuenta, o sea, yo tengo que tener en cuenta no solo su composición química, sino que estamos ante otro tipo, digamos que tenemos que tener en cuenta otro tipo de propiedad como la liquidez. Entonces, de allí, si el agua es H2 líquido, entonces tales propiedades le son necesarias. Si no se diera en la práctica, sería una razón para dudar que el agua es realmente H2O. En síntesis, y a la luz de estos ataques, Kuhn se propone objetar que en el análisis histórico de la extensión del término agua, ocurre que aquello que es considerado por los teóricos causales como una propiedad superficial, es decir, la liquidez, constituya una función de identidad de clase antes de la revolución química. De suerte que un trozo de hielo, antes de 1780, por ejemplo, no es coextensivo del término agua. De esta objeción, Kuhn extrae las siguientes consecuencias. Primero, la distinción entre propiedades esenciales y propiedades superficiales se torna trivial, dado que si admitimos que la liquidez es una propiedad con base en la cual elegimos entre las muestras paradigmáticas que es necesario identificar para llevar a cabo la ceremonia bautismal, entonces ni las muestras originales ni las relaciones de identidad de clase permanecen estables. Entonces, si estas dos cosas varían, es decir, si no se satisfacen estas dos condiciones, es decir, que permanezcan estables las muestras originales ni las relaciones de identidad de clase, entonces, ¿cómo fijar la referencia de los términos?
En lo que sigue exploraremos una vía de análisis para responder a tales reparos, con base en el cual, aunque aceptemos con Putnam la idea de que los significados no están en la cabeza, expliquemos simultáneamente cómo es que tienen lugar los cambios de significado, o en palabras de David, los cambios de designación. Los cambios de designación, un análisis a partir de la teoría de los modos causales. En esta sección exploraremos, a partir de la teoría de los modos causales del significado, cómo podríamos responder a las objeciones que Kuhn dirige en contra de la teoría causal de la referencia. Para ello indicaremos, por un lado, algunas de las tesis que David mantiene a partir de la teoría de los modos causales, y por otro, cómo responde a los persistentes ataques que se dirigen en contra de la teoría causal, para mostrar que los casos que ilustran cambios en la referencia son casos decisivos en su contra. El contraejemplo que aquí consideraremos es el caso de Madagascar de Evans. De acuerdo con David, el significado de un nombre es su modo causal de referir. A su juicio, esta idea está inspirada en Frege, quien estaba en lo correcto al afirmar que el sentido de un nombre era su modo de presentación. Sin embargo, a juicio de David, Frege también se equivocó al pensar que tal modo de presentación era descriptivo, por lo que con base en estas distinciones, David llama o prefiere llamar a su modo de referencia designación en contraste con el modo de referencia descriptivo russelliano de notación. Ahora, para que un nombre designe, este tiene que satisfacer las siguientes condiciones. Un nombre designa un objeto si y solo si lo que subyace al nombre es una cadena designadora basada en el objeto. La cadena designadora tiene los siguientes tres links. Primero, patrones de base o estándar con los que vinculamos la cadena al objeto. Digamos que esos patrones se podrían pensar en la formulación inicial de la teoría causal como aquellas instancias paradigmáticas que se eligen para poder fijar la referencia de un término de clase. B, las habilidades para designar, que es algo que pues uno tendría que admitir que obviamente tampoco se deja de lado en la teoría causal versión Putnam, versión Kripke, a partir de la noción de cadenas causales o eslabones causales. Y C, la comunicación en situaciones en las cuales las habilidades se transmiten o refuerzan. No vamos a presentar en detalle cada uno de estos elementos. Nos interesa por lo pronto considerar la respuesta que David ofrece al célebre contraejemplo de Madagascar, ofrecido por Evans, y con base en el cual pretende mostrar cómo es que las condiciones formuladas por Kripke para fijar la referencia de un término no son suficientes. A la luz de dicha respuesta, indicaremos cómo podríamos eventualmente responder a las objeciones de Kuhn. David reconstruye el contraejemplo de Madagascar indicando las siguientes etapas. A. Antes de Marco Polo, el patrón en el que se basaban los hablantes para designar el término Madagascar era la parte de la tierra firme del continente africano. O sea, podemos suponer que esa es la entidad involucrada en la introducción del nombre. B. Llegó un periodo de confusión seguido de la equivocación de Marco Polo. Durante este periodo, Marco Polo y aquellos influenciados por él se referían a la isla unos y otros al continente, por lo que el nombre designaba parcialmente a ambos. C. A pesar del largo periodo de confusión, se establece una nueva convención con un nuevo nombre. Tras hacer esta reconstrucción, David examina con especial detenimiento la capa B del contraejemplo para examinar cómo se elimina la confusión. A su juicio, ¿qué tan largo puede ser el periodo de confusión? Depende de una ampliación en el conocimiento geográfico y de si los nativos continuaron o no mezclando ambos designadores. Por lo que a su juicio, los supuestos cambios en la referencia, si admitimos además que hay múltiples patrones con base en los cuales establecemos las redes causales, yo creo que esa es la noción central aquí como para tratar de salvar la teoría causal, es decir, para poder responder al análisis histórico referencial que hace Kuhn del término agua entre 1750 y 1780, que parece que cambiasen las instancias paradigmáticas para poder fijar la referencia. Entonces en 1750 tenemos la liquidez, en 1780 tenemos la composición química, sería precisamente a la luz de la base de los múltiples patrones. Bueno, yo voy a presentar aquí cómo quizá el análisis que él ofrece, o sea, el análisis que David ofrece del contraejemplo de Madagascar se mostraría limitado en el siguiente sentido, y es que si nosotros examinamos los cambios de referencia, pues en sentido estricto, cuando examinamos el caso del agua a la luz de los ataques de Kuhn, uno no podría decir en sentido estricto que hay como una especie de eliminación ontológica como ocurre con el caso del flogisto, sino que lo que hay es como una suerte de ampliación en el tipo de propiedades que nosotros conocemos a partir de la teoría química moderna. Entonces es como si nos dijera en 1750
el agua no designa un trozo de hielo, pero en 1780 sí. Entonces, a la luz de la teoría causal diría, no, pues tenemos un aumento en el conocimiento de aquellas propiedades que le son esenciales a esta clase natural. Muy bien. Entonces, a juicio de David, los supuestos cambios en la referencia, si admitimos además que hay múltiples patrones con base en los cuales establecemos las redes causales, no son problemáticos, ya que algunos términos son eliminados por otros cuando hacen posible la confusión o cuando dan mejor lugar a la confusión, y a partir de esas confusiones pues tienen lugar los errores de identificación. A la luz de lo anterior, David concluye que un nombre puede ser vacío porque falla en la manera en que describe. Puede ser un nombre ficticio si surge de un trabajo de ficción, o es un nombre que falla al introducir una entidad que nosotros equivocadamente asumíamos que existía. A la luz de este caso, nosotros pues básicamente nos proponemos explorar si podemos responder a las objeciones que Kuhn dirige en contra de la teoría causal. Para Kuhn no es evidente que las condiciones estipuladas para el bautismo inicial sean necesarias y suficientes, como lo pretende también defender Evans a partir del contragente. A su juicio, los casos paradigmáticos o las muestras parecen variar de acuerdo con lo reportado por el análisis histórico referencial del término agua. Entonces, en 1750, una muestra nos indica que la relación de identidad de clase se determina a partir de la liquidez, mientras que en 1780 la muestra nos indica que la relación de identidad de clase se establece a partir de su estructura molecular y en consecuencia el agua designa H2O. La dificultad en este caso se desprende de que aquí no hay un cambio en sentido estricto en la referencia, puesto que el agua no deja de designar una sustancia líquida, sino que ocurre una suerte de ampliación en las propiedades atribuidas, de manera que el agua puede existir en los tres estados de agregación y designar, en consecuencia, muestras de hielo y vapor también. Si seguimos la línea de análisis sugerida por David, intuimos que podemos responder a esta objeción diciendo que la teoría causal es compatible con la idea de que puede haber múltiples patrones para la designación. De hecho, Putnam hace un comentario pues celebrando esta idea de múltiples patrones de designación de David, precisamente para explicar eso que él, a mi juicio, se enredó mucho explicando, tratando de apelar al principio del beneficio de la duda o el principio de caridad, cuando decía, por ejemplo, en el significado de las ciencias morales, que si nosotros aplicáramos el principio de caridad, tratando de entender que esos aparentes cambios de significado en el término gen de Mendel a la biología molecular, uno lo que tiene que hacer es aplicar el principio de caridad, diciendo que lo que él quería decir era lo que nosotros hoy entendemos por gen. Bueno, que eso es un poco extraño, creo que podría ser mucho más afortunada esa noción de patrones de designación. Bueno, es compatible con la idea de que puede haber múltiples patrones para la designación, los cuales se pueden ampliar o abandonar en el curso de las investigaciones en la ciencia, y por lo tanto todavía se podría mantener al menos una motivación razonable hacia la teoría causal, y con ello también al realismo y al realismo semántico. Muchas gracias, yo creo que nos queda buen tiempo ahí para las preguntas.